Hola, esta noche vamos a zarpar, pero no en un crucero con buffets y juegos de mesa, sino a bordo de una canoa de balancines que cruje cortando los mares salvajes y susurrantes del archipiélago filipino precolonial. ¿El año? Aproximadamente. Channel 500. No hay Google Maps, no hay cartas náuticas en papel, solo estrellas, viento, agua y el instinto afilado de marineros que conocen su hogar tan íntimamente como el dorso de sus manos encallecidas. Es de noche y estás descalzo sobre la muna, arena blanda de una isla en el sur de las Visayas. Escuchas el viento aullar entre las palmas de coco, sientes la sal pegajosa en tu piel y saboreas ese aire dulce y ácido que siempre llega antes de una tormenta. El trueno retumba a lo lejos como un estómago malhumorado. El mar está negro e hinchado, pero en la orilla la gente permanece tranquila. Un niño corre con una antorcha tejida, su luz danzando como una luciérnaga en la oscuridad. Los aldeanos se mueven rápido, casi en silencio, cargando sacos de arroz, pescado seco y pequeños bultos que huelen sospechosamente a caña de azúcar fermentada en unas embarcaciones tan delgadas que parece que se romperían bajo tu peso. Esto no es un cuento para dormir donde estarás arropado en una cama con dosel. No, esta noche tú eres el peso extra en la canoa, y si no aprendes rápido probablemente no sobrevivirás esta travesía. No con remolinos, arrecifes y serpientes marinas oportunistas acechando. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y si estás viendo esto desde algún lugar interesante, deja en los comentarios tu ubicación y hora local. Me encanta ver desde dónde navega esta pequeña flota soñolienta. Ahora, apaga las luces, tal vez enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo, y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Apenas has tenido tiempo de acomodarte en la canoa cuando la primera ola te golpea, fría, aguda y salada. Te despierta de golpe, aunque en realidad nunca habías dormido. Frente a ti hay una cadena de islas, algunas visibles como siluetas suaves contra el cielo salpicado de estrellas, otras completamente tragadas por la niebla. La embarcación se balancea suavemente, deslizándose sobre la superficie como una libélula. Detrás de ti, la isla se desvanece en una bruma somnolienta de techos de palma y luces de antorchas. Adelante. Solo oscuridad. El hombre que guía la canoa está descalzo y sin camisa. Lleva solo un taparrabos, un collar de cuentas y una pequeña sonrisa sombría. Tiene quizás 50, quizás 100 años. Su piel es oscura como cobre, arrugada como la corteza vieja, y sus manos se mueven como si hubieran hecho esto 1000 veces. Porque lo han hecho. Te inclinas más cerca. No tiene mapa, no hay brújula, no hay carta celeste, pero cada pocos minutos sus dedos rozan un tubo hueco de bambú que descansa junto a él. Tiene la longitud de tu brazo, abierto por la mitad y tallado delicadamente en su interior. Desliza sus dedos por los surcos como un ciego leyendo braille. Esto, murmura, es tu guía. No un mapa como los que usan los españoles con cuadrículas precisas y rosas de los vientos. Este no tiene norte, no lo necesita. El bambú le dice dónde cambiará el viento, dónde se alzará el coral, dónde les gusta acechar a los tiburones cuando la luna está demasiado llena. Las líneas ni siquiera son realmente líneas. Algunas son cortes, otras son pequeños nudos o conchas incrustadas. Una es una marca de quemadura. Los historiadores todavía debaten si estos tubos de bambú estaban hechos para representar tierra o mareas, o simplemente historias. Algunos piensan que no eran mapas en absoluto, solo dispositivos mnemotécnicos. Pero aquí en la canoa tu piloto sonríe. Para él es simple. El bambú recuerda lo que él le dice. A medida que avanza la noche, el mar se aplana como terciopelo. Escuchas el agua susurrar bajo el casco, un sonido más antiguo que el lenguaje. Ocasionalmente tu bote roza algo, quizás algas, quizás una medusa. Uno de los chicos más jóvenes, sentado detrás de ti, tararea suavemente.
No es una canción que conozcas, pero parece coincidir con el ritmo de las olas. De repente, el anciano inclina la cabeza, levanta una mano y señala. Entrecerras los ojos hacia la oscuridad. Nada. Luego lo ves, un solo parpadeo de luz muy adelante, quizás de otra canoa, quizás de una linterna atada a una boya. Él asiente una vez y murmura algo. No captas todo, pero oyes la palabra timonera, la estrella del timón. Para ti solo es otro punto de luz, pero para él significa cambio. La corriente está a punto de girar. Ajusta el ángulo de la canoa ligeramente y el viento atrapa la vela justo en el momento preciso. Aumentas la velocidad. No, mucho, pero lo suficiente para sentirlo en los huesos. Uno de los marineros señala al cielo. Miras hacia arriba. Es un lienzo limpio de estrellas, y él traza caminos invisibles con su dedo. Ahí, dice, donde los gemelos persiguen al cangrejo, es cuando estamos a medio camino. Supones que se refiere a constelaciones. Tal vez Géminis, tal vez Cáncer, tal vez simplemente se lo está inventando, pero la confianza en su voz te convence. Hay una sensación de extraña seguridad en estos marineros, como si supieran secretos que tú no. Y quizás sí, porque cuando llegaron los españoles, armados con mapas del mundo, asumieron que estas islas eran puntos en blanco, sin chartas, sin nombre, sin alma. Pero no lo eran. Estaban llenas de mapas, de bambú, de corrientes, de personas, y como pronto, verás, no todos decían la verdad. Te despierta el sonido de un chapoteo cerca, demasiado cerca. Algo acaba de saltar fuera del agua y aterrizar con un suave golpe en la proa. Instintivamente, te sobresaltas, solo para descubrir un pez plateado retorciéndose a tus pies, con los ojos vidriosos bien abiertos y la boca abriéndose y cerrándose como si intentara decirte algo. Un niño lo recoge y sonríe. Desayuno, dice simplemente. El sol apenas comienza a manchar el horizonte de naranja. No es dramático, más bien como si el cielo hubiera recibido un moretón. Una por una, las estrellas se apagan. El mar está más tranquilo ahora, y por un momento, casi podrías creer que estás flotando sobre vidrio. Los marineros ya están despiertos, masticando tiras de mango seco y riendo sobre algo que ocurrió anoche. Aparentemente, alguien se sentó sobre un cangrejo. El anciano, el del tubo de bambú, se inclina por el borde y arrastra los dedos por el agua. Está observando cómo se mueven las ondas. Luego golpea suavemente el mapa de bambú otra vez y murmura algo a un marinero más joven. Crees oír la palabra liji, un antojo, una señal, tal vez una advertencia. Has visto instrumentos más precisos en tu vida, sextantes, brújulas, GPS, pero este tubo de bambú, de algún modo, está guiando a toda la tripulación, navegando un laberinto de islas que cambian constantemente con la marea, el tiempo y el tifón. Los españoles nunca lo entendieron. Cuando llegaron en el siglo XVI, cubiertos de terciopelo y oro católico, trajeron pergaminos y mapas e instrumentos capaces de calcular la altura de las estrellas. Se rieron de los isleños que decían no, necesitar papel, que podían leer el mar como un sacerdote lee las escrituras. Los españoles pensaron que era folclore, delirio, pero pronto algo extraño empezó a suceder. Sus mapas no coincidían. Los cartógrafos españoles se sentaban en cubierta con carboncillo y vitela, dibujando las islas a medida que pasaban. Pero, al día siguiente, cuando intentaban volver sobre sus pasos, la tierra era diferente. Un arrecife que estaba allí ayer ya no estaba. Una ensenada se había convertido en un acantilado. A veces toda una isla desaparecía, simplemente se desvanecía. Culparon a las corrientes, culparon a sus instrumentos, pero a puertas cerradas murmuraban sobre encantamientos. Los navegantes filipinos, en cambio, solo se encogían de hombros. El mar cambia cuando quiere, decían. Y los mapas también. Fue entonces cuando empezaron a circular rumores. Marineros españoles afirmaban que los lugareños usaban pergaminos mágicos, bambú grabado con encantamientos invisibles. Algunos incluso creían que los tubos contenían espíritus, que si los sostenías mal te llevarían a la muerte.
Unos pocos se negaron incluso a tocarlos. Los historiadores aún debaten si estos mapas de bambú eran genuinamente funcionales o más bien simbólicos, utilizados para transmitir conocimientos de una generación a otra. Pero aquí está el detalle. Los españoles necesitaban a los lugareños para llegar a cualquier parte, y los lugareños no los necesitaban a ellos. Mientras tu bote bordea la punta de una isla con forma de lagarto dormido, ves venir otra canoa en dirección contraria. Las dos embarcaciones pasan lo suficientemente cerca como para intercambiar algunas palabras. Algo sobre las mareas cambiando cerca de la costa de Panay. Luego se van, tragadas por la niebla. Pero el anciano asiente otra vez y ajusta el rumbo. No hacia el norte, ni hacia el sur, sino hacia la memoria de la ola. Tienes la sensación de que las direcciones aquí no se tratan de puntos cardinales, sino de relaciones. Este canal se curva como la columna de tu primo. Ese arrecife muerde como el perro de tu tío. No es una cuadrícula, es una familia. Con el calor de la mañana, finalmente puedes ver más de cerca el tubo de bambú. Es liviano como una pluma y huele ligeramente a vino de palma. Por dentro los grabados son limpios, cuidadosos, algunos incluso quemados en los bordes. Una ranura está llena de conchas trituradas. Otra tiene incrustada una pequeña astilla de obsidiana. Cada marca está ligada a una historia. Una vez que casi naufragaron, un lugar donde siempre hay peces, un tramo de mar donde una vez pasó, un barco fantasma que nunca volvió. Pruebas a pasar tus dedos por las ranuras. Para ti es un caos, pero para el navegante es una sinfonía, y entonces de repente te das cuenta de algo más. Los mapas no solo dicen la verdad, mienten, no todos, no siempre, pero los suficientes. Algunos están diseñados para confundir a los forasteros, para hacer que el mar parezca intransitable, para llevar a los invasores a bancos de arena o remolinos, o en una ocasión, directamente a un arrecife con forma de diente roto. Estos mapas falsos se convirtieron en armas silenciosas. Un juego de manos cartográfico. Capitanes españoles que exigían mapas de bambú a veces recibían falsificaciones, bellamente talladas, pero completamente inútiles, diseñadas para adormecerlos con una falsa sensación de seguridad. Verás, en un mundo sin fronteras, los mapas son poder. Y si controlas la historia del terreno, controlas quién se siente seguro en él. Un sacerdote español incluso escribió sobre una vez en la que fue desviado por la obra del demonio en bambú. Había confiado en un piloto local que usaba uno de estos mapas y terminó varado durante 3 días en un banco de arena con solo higos secos y vino de comunión. ¿Pintoresco? Sí, ¿coincidencia? Tal vez. Pero los marineros de aquí saben más. Ellos saben que el bambú cuenta historias, y las historias, si las cuentas bien, pueden hundir barcos. El viento cambia levemente, y el aroma a sal se intensifica, más salobre, como si el mar hubiera abierto la boca para bostezar. Miras por el costado y notas que el color del agua está cambiando, pasando de un jade claro a un zafiro ahumado. Bajo la superficie se mueven formas lentamente, sombras de cabezas de coral y tortugas marinas que siguen con lo suyo como burócratas en un palacio hundido. El viejo marinero señala una silueta distante, apenas visible en el horizonte. Esa, murmura, no siempre estuvo ahí. Entrecerras los ojos intentando distinguirla. Una isla pequeña, poco más que un bulto de tierra cubierto de palmas. Pero a medida que la embarcación se acerca, ves que hay más. Un anillo de roca negra, cangrejos del tamaño de platos aferrándose a los bordes, y un claro en el centro donde alguien construyó una torre de vigilancia con madera flotante y... Rencor preguntas qué ocurrió allí, y el marinero solo se ríe por lo bajo. Un capitán español pensó que podía vencer la corriente. Terminó dando vueltas en círculos durante 2 días. Lo llamó el laberinto de Satanás. Encantador. Lo curioso es que esa isla no aparece en los mapas españoles. Nunca apareció. Pero todo marinero filipino de esta región sabe que existe. No porque la hayan dibujado, sino porque la recuerdan. Y ahí está el truco, ¿no?
La memoria es el mapa. Mientras los cartógrafos europeos estaban obsesionados con la escala, los ángulos y las rosas de los vientos, los navegantes del archipiélago trazaban su mundo en historias, bromas, maldiciones y advertencias. Un tramo del mar podía ser donde el tío Andón se bajó los pantalones para pelear con un tiburón. Otro, donde el mar susurra si escuchas con ambos oídos cerrados. No podías navegarlo si no conocías el chisme. Y el chisme cambiaba, evolucionaba, jugaba al escondite con quienes no crecieron con él. Eso lo hacía maravillosamente, escurridizo para los españoles. A fines de 1500, las flotas españolas empezaron a contratar pilotos locales llamados timoneles. Eran los mejores de los mejores, marineros que habían memorizado el mar como un cuento antes de dormir. Pero aquí viene el giro. No todos los timoneles decían la verdad. Algunos eran leales. ¿Otros? Bueno, digamos que tenían una interpretación bastante flexible de lo que era el norte. Hay un caso bien conocido de 1581. Un galeón español, la Nuestra Señora de la Consolación, desapareció intentando navegar el este de las Bisayas. No fue una tormenta. No fueron piratas. Fue desvío deliberado. El timonel local los condujo fuera de curso usando un mapa que, según él, estaba bendecido por sus antepasados. La tripulación terminó varada en una isla donde los monos les robaban los sombreros y se comían las hostias. Los historiadores aún debaten si ese timonel actuaba por órdenes de una tribu rival, o simplemente detestaba el olor a cortina húmeda de los españoles. De cualquier modo, la táctica funcionó. El barco nunca regresó. Y los españoles aprendieron una lección amarga. La confianza en estas aguas no era algo garantizado. Quizás te imagines estos mapas de bambú como juguetes toscos, pero no lo eran. Su manufactura era exquisita. Cada mapa era personalizado. Algunos imitaban los patrones del oleaje con crestas talladas. Otros estaban incrustados con piedras o fragmentos de hueso para marcar peligros específicos. En las islas del sur, incluso se usaban fibras anudadas, como rosarios náuticos para medir distancias con los dedos. Un mapa, en un museo privado en Mindanao, se dice que tiene un caballito de mar seco entretejido en su tapa. La leyenda cuenta que perteneció a un marinero que una vez calmó una tormenta cantándole. Probablemente no sea cierto, pero bueno, tú intenta navegar en medio de un tifón sin tararear al menos una melodía. Lo que hacía estos mapas especialmente desconcertantes para los forasteros era que no obedecían ninguna de las reglas de la navegación europea. No estaban hechos para ser mirados, estaban hechos para ser sentidos, manipulados, compartidos, como un apretón de manos secreto entre generaciones. Y aquí está la genialidad silenciosa. El bambú flota. Así que, si alguna vez necesitabas esconder un mapa rápidamente, bastaba con tirarlo por la borda y dejar que flotara hacia la leyenda. Los españoles no podían seguir el ritmo. Cada vez que pensaban que habían trazado una ruta, el mar cambiaba, o los lugareños fingían que lo había hecho. Comenzaron a depender de contratos escritos con caciques nativos, obligándolos a compartir mapas veraces, bajo amenaza de castigo. Pero en cuanto se iban, los caciques reían y les tallaban mapas nuevos, mapas que conducían en círculos o que olvidaban convenientemente pasajes enteros. Comienzas a darte cuenta de que los mapas no eran solo herramientas, eran resistencia, una rebelión silenciosa, tallada. Mientras los españoles proclamaban la conquista con sus cruces y mosquetes, los marineros de estas islas trazaban caminos secretos bajo sus narices, planos de bambú de autonomía. Y entre historias y salpicaduras del mar, notas algo más. El mar aquí nunca está en silencio. Murmura, ríe, golpea los costados del bote como si estuviera escuchando. Cada remolino de la corriente parece tirar de un hilo oculto, parte de un tapiz que ningún colonizador logró descifrar jamás. Tu tripulación ya no habla mucho. Están concentrados.
El anciano se inclina hacia adelante sosteniendo su mapa de bambú como una oración. Le susurra al marinero más joven, quien asiente y ajusta el timón apenas un poco. Una corriente atrapa el casco como una mano invisible. Has dejado atrás el mundo español. Ahora navegas con la memoria, la picardía y quizás un poco de mito. La luna está más alta ahora, derramando su resplandor nacarado sobre el agua. Baña la superficie en cintas de plata, envolviendo tu pequeña embarcación en un brillo onírico. Todo se siente más silencioso, aunque sabes que el mar nunca duerme. Y justo delante, brillando tenuemente bajo la luz lunar, está tu próximo punto de referencia. No una estrella, no una boya, sino un árbol. Un cocotero torcido que crece, de forma imposible, sobre una plataforma de piedra caliza, justo por encima del nivel del mar. Ningún mapa europeo se molestó jamás en marcarlo, pero cada marinero filipino de esta región lo llama Punong Babaeng Nawala, el árbol de la mujer desaparecida. Algunos dicen que se ahogó aquí tras esperar 10 años a un esposo que nunca volvió. Otros que simplemente se cansó de la gente y se convirtió en árbol. Sea como sea, ese árbol marca una bifurcación en la corriente. Al oeste vuelves al puerto, al este te adentras en lo profundo, donde los mapas guardan silencio, pero no estás por dar la vuelta, ¿verdad? La canoa se inclina levemente mientras tu timonel cambia de posición, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Murmura una breve rima sobre las estrellas y algo acerca de una cabra y un mango. No lo entiendes, pero lo hace sonreír. Quizás ese sea el secreto. Navegar no se trata de saberlo todo. Se trata de recordar las cosas correctas en el momento justo. Hacia el siglo XVII, los oficiales españoles comenzaron a notar algo extraño. A pesar de haber cartografiado extensamente, Filipinas, con equipos completos de agrimensores y herramientas elegantes traídas desde Madrid, sus barcos seguían desapareciendo. No por tormentas ni batallas, sino por confusión. Un galeón incluso reportó un retraso de 2 días porque las islas se movieron inesperadamente. Spoiler, las islas no se mueven. Pero cuando usas mapas diseñados para tierras estáticas, en un archipiélago que baila con las mareas, las cosas se vuelven raras. Verás, mientras los navegantes europeos valoraban la permanencia, los marineros filipinos abrazaban el cambio. No tallaban mapas para que duraran para siempre. Los actualizaban como quien actualiza una lista de compras. Si un banco de arena se desplazaba o un arrecife colapsaba tras un terremoto, el siguiente mapa de bambú lo reflejaba. Sin reuniones, de comité, sin debates en latín, solo una muesca tallada en el lugar correcto, transmitida de boca en boca, un ejemplo peculiar aún desconcierta a los historiadores modernos. Hay un informe español del siglo XVII que describe una ruta por el mar de Joló que incluye 3 islas con forma de perros dormidos. Los estudiosos han revisado mapas modernos y no han encontrado nada que coincida con esa descripción. Pero en las antiguas leyendas marinas Tausug se mencionan 3 arrecifes que apenas emergen durante la marea baja, que desde cierto ángulo parecen sabuesos enrollados. ¿Adivina qué? Ese ángulo solo tiene sentido si estás usando un mapa de bambú y navegando al anochecer. Los historiadores aún debaten si esas direcciones poéticas eran accidentales o estaban diseñadas intencionalmente para confundir a los colonizadores. Personalmente, cuesta imaginar que los mismos marineros que sabían construir trampas para cangrejos con cáscaras de coco no supieran exactamente lo que estaban haciendo. Y aquí viene el verdadero giro. Algunos mapas de bambú ni siquiera estaban destinados a barcos. En Mindoro se han encontrado antiguos mapas costeros tallados en palas de remo. Sí, palas. Imagina eso. El mismo objeto que impulsa tu canoa hacia adelante también te dice hacia dónde ir. Eficiente y, seamos honestos, bastante estiloso. Hay un mito en Panay sobre un pescador llamado Lacan Tilo que memorizó toda la costa solo por el tacto. Se dice que su bote ni siquiera necesitaba timón. Podía dirigirlo arrastrando una mano por el agua
y escuchando el sonido de la estela. Quizá sea solo folclore, o quizá sea otra forma más en que el mar guardaba sus secretos de quienes no hablaban su idioma. Lo que empiezas a ver es esto. La navegación filipina no era solo sobre mapas, era una cultura, una forma de pensar, una que valoraba la adaptabilidad sobre la rigidez, la intuición sobre el cálculo, la tradición oral sobre la tinta, lo cual, francamente, era una pesadilla para los registros coloniales. Los españoles intentaron catalogar cada isla, cada aldea, cada ensenada, pero los nombres locales seguían cambiando. La ortografía variaba, y más de una vez una supuesta nueva isla resultó ser el mismo lugar de siempre, simplemente descrito de manera diferente por otro grupo étnico. Incluso hay un caso documentado donde los oficiales españoles intentaron renombrar una isla en honor a un santo, solo para que los locales comenzaran a llamarla Isla Malabón Santa, la isla del Santo Confuso. Los cartógrafos finalmente se rindieron y dejaron ese espacio en blanco en algunos mapas. Una mentira blanca, literal. Vuelves a mirar por el costado del bote. El agua aquí es más oscura, vidriosa y lenta, como si esperara. Apenas puedes distinguir las formas debajo, agujas de coral, abanicos de mar, tal vez uno que otro naufragio. Pero más interesante que lo que hay ahí abajo es la silenciosa realización de cuánto se mantuvo oculto, no por la fuerza, sino por astucia. Porque aquí está el asunto. Los mapas de bambú no se producían en masa. Se hacían de a dos, uno para el aprendiz, otro para el maestro. Y si el maestro moría sin transmitir las historias, el mapa era inútil, solo líneas en la madera, divorciadas del ritmo de las olas, del viento y de los susurros. Imagina a un capitán español sosteniendo un mapa de bambú confiscado, mirándolo como un rompecabezas de sudoku. Todas las piezas estaban ahí, pero nada tenía sentido sin el código. Y el código vivía en los corazones, no en los libros. Hay un viejo dicho de las Visayas, Ang dagat, marunong magtago ng totoo. El mar sabe esconder la verdad. Esta noche empiezas a creerlo. Las estrellas se deslizan suavemente por el cielo, mientras tu bote se aleja cada vez más de la costa. Ahora estás en aguas abiertas, demasiado lejos para oler los árboles, demasiado distante para escuchar los sonidos de los perros o los niños en las aldeas costeras. Solo el crujido rítmico de tu balancín y el ocasional chapoteo de algo grande y curioso bajo las olas. Has llegado al lugar que los antiguos marineros filipinos llamaban Ang Gitna ng Katahimikan, el centro del silencio. Aquí, el viento y la marea hablan más alto que las palabras. Y aquí fue donde los españoles comenzaron a darse cuenta de que estaban jugando un juego completamente distinto. Porque, verás, sus propios mapas, encuadernados en cuero con tinta europea, copiados por manos temblorosas en Sevilla, funcionaban bien en el Atlántico. Mares vastos, profundos, relativamente previsibles, pero Filipinas era un archipiélago, hecho para improvisadores. Imagínalo, un capitán de galeón recién llegado de España, con puños de encaje y perfume pesado para ocultar el moho. Tiene una brújula en una mano, un rosario en la otra, y un mapa que le dice que se está acercando a la isla de San Rafael. Entrecierra los ojos hacia el horizonte y ve nada. Ninguna isla. Solo neblina. Mientras tanto, unos pocos kilómetros al norte, un pescador local rema con una pala tallada a mano llena de espirales y puntos diminutos. Ni siquiera levanta la vista, solo canta para sí mismo, huele la sal, mete la mano en la corriente y sabe exactamente a dónde va. En cierto modo siempre lo supo. No se trataba solo de los mapas de bambú, era de cómo se leían. Los mapas españoles te decían dónde debía estar la tierra. Los mapas filipinos te decían cómo se siente llegar. Un mapa de bambú podía marcar un arrecife no con un nombre, sino con una serie de muescas texturizadas que representaban la altura de las olas. Otro podía tener un surco tallado de forma extraña,
representando una contracorriente que arrastra tu bote durante la media luna. Si no estabas entrenado para sentir estas cosas, los confundirías con adornos, y muchos lo hicieron. Los historiadores aún debaten si estas tallas eran intencionadamente opacas, una sutil manera de mostrar el dedo medio a la arrogancia colonial. Algunos sugieren que los navegantes filipinos suavizaban las traducciones al ser interrogados, ofreciendo frases vagas como «ve donde descansa el viento» o «rema hasta que el mar suspire», lo suficientemente poéticas como para sonar profundas y lo suficientemente confusas como para ser inútiles. Pero tal vez el elemento más desconcertante para los españoles era el concepto del mapa como memoria. Verás, los mapas europeos se hacían para sobrevivir a sus creadores. Los mapas filipinos de bambú, no estaban hechos para durar eternamente. Eran recordatorios, disparadores. No se leían como un libro. Se recordaban, se sentían, se emparejaban con canciones y con el clima. Uno de los datos más encantadores y marginales. Algunos mapas se usaban como nanas. En Palawan, los ancianos recuerdan cómo las abuelas cantaban a los bebés para dormir con cánticos que también eran instrucciones náuticas. Cuando la luna se inclina a la izquierda, rema lento, dice una línea. Cuando las estrellas corren rápido, busca el llanto del mangle. Es adorable, hasta que te das cuenta de que esos mismos bebés se convertirían en adolescentes que navegaban el mar de China meridional en botes más pequeños que tu sala de estar. Hay una reliquia tallada guardada en el Museo Nacional de Manila, solo una tabla de bambú plana y desgastada, no más larga que tu antebrazo. Durante décadas estuvo mal etiquetada como herramienta agrícola. Luego, un investigador curioso pasó sus dedos sobre ella, notó una ondulación familiar y la comparó con registros de mareas. Y claro, representaba el ascenso y caída estacional de las corrientes en la costa de Mindanao. Oculta a plena vista, allá por 1600, los españoles no sabían qué hacer con estos objetos. Confiscaron muchos mapas de bambú, con la esperanza de descifrarlos. Pero sin contexto era como intentar leer braille con guantes de cocina. Así que en su lugar empezaron a quemarlos. Existe una carta desgarradora de un misionero jesuita, fechada en 1672, que lamenta que los nativos insisten en usar palos paganos para desafiar la gracia de la brújula de Cristo. Imagina estar tan molesto por tu propia ignorancia que llamas paganismo a la brillantez ajena. Pero no todos los españoles fueron desdeñosos. Algunos intentaron aprender. Hay diarios de un oficial llamado Miguel Sancho que suplicó a un pescador tagalo llamado Apong Sali que le enseñara los secretos del mar. Según las notas de Sancho, Apong le dijo: «El mar no es tuyo para conocerlo con tinta. Debe hablarte». Sancho nunca aprendió a escuchar, pero al menos lo escribió. Tu bote pasa ahora por una serie de marcadores flotantes, racimos de cáscaras de coco, teñidos con tinta natural y atados con conchas. Es fácil no notarlos si no sabes lo que buscas. Son parte de un sistema improvisado, puntos de referencia temporales colocados hace apenas unas horas por pescadores para que sus parientes los sigan. Esa es la cosa sobre la navegación filipina. No solo se heredaba, se actualizaba constantemente. Era colaborativa, comunitaria. Cada marinero añadía una nota, un giro, un canto. Los mapas vivían como las canciones, creciendo verso por verso. En contraste, la cartografía española era solitaria, territorial, posesiva. Escribías tu nombre sobre las islas, reclamabas océanos con tinta, llamabas descubrimiento a nuevas tierras, aunque ya descansaran allí una docena de canoas amarradas a muelles de madera flotante y vigiladas por perros somnolientos. Metes la mano en el bolsillo y sientes el borde liso del fragmento de bambú que te dieron antes. Un regalo de tu timonel. Es pequeño, apenas grabado, pero puedes sentir un surco que se curva como una luna creciente y un solo punto elevado donde tu pulgar descansa naturalmente. Esa es la señal de un arrecife, afilado, poco profundo y hambriento de madera. Lo evitarás,
gracias a una historia grabada por un desconocido que tal vez ya no viva. Ahora dime, ¿en cuál mapa confiarías tú? Apenas estás despierto ahora, arrullado por el susurro de los remos y el brillo de la luz de la luna que teje cintas plateadas entre las olas. Pero tus oídos se aguzan al percibir un cambio, un giro en el aire, un ritmo distinto en el agua. Tu timonel reduce la velocidad, asiente sin decir palabra y señala hacia el mar. Estás cerca de un salaán, un canal oculto entre arrecifes conocido solo por los navegantes más experimentados. No hay marcas, ni boyas, ni faro, solo instinto, memoria y un mapa tallado en bambú hace 20 años. Esto, justo aquí, era la genialidad silenciosa de los filipinos. Creaban mapas que no podían ser robados. Cuando los españoles llegaron con toda su fuerza, armaduras pesadas, mapas abultados, egos inflados, esperaban resistencia. Lo que no esperaban era confusión. Los aldeanos señalaban en direcciones equivocadas. Los pescadores fingían olvidar las líneas costeras. Cada isla parecía llamarse Between o Malaya o la de los pájaros, y las grafías cambiaban como las olas. Algunos historiadores llaman a esta desinformación deliberada desobediencia navegacional. Otros más románticos dicen que era el mar riéndose a espaldas de los colonizadores. Los españoles seguían perdiéndose, literalmente. Docenas de barcos registraron ubicaciones contradictorias para las mismas islas. A veces llegaban a una bahía y juraban que no había estado allí antes. Los cartógrafos en España se rendían. ¿Están mintiendo?, preguntaban, ¿o la tierra misma se está moviendo? Ni una cosa ni la otra. La tierra permanecía firme. Pero quienes la conocían mejor habían decidido no compartir sus secretos. Un dato que rara vez aparece en los libros de texto. Al principio, los españoles dependieron enormemente de los pilotos filipinos, llamados timoneles, para guiarlos a través del laberinto de islas. Eran locales, mayormente visayanos o tagalos, que conocían las mareas como conocen sus propios sueños. Pero incluso el timonel más leal nunca entregaba toda la historia. Un gobernador español se quejó una vez de que los guías nativos hablan en acertijos. Dicen que una montaña camina de noche. Dicen que una bahía solo se abre a quien canta. El gobernador desestimó estas frases como supersticiones, pero la broma, por supuesto, era para él. Esa montaña que camina era solo la sombra de una marea proyectada por la luna sobre un pico dentado cerca de Basilán. ¿Y el canto? Una manera de escuchar los ecos en una cala oculta, algo que incluso el sonar moderno podría pasar por alto. Los historiadores todavía debaten si estas respuestas crípticas eran una tradición protectora o una forma de resistencia pasiva. Algunos creen que los navegantes filipinos realmente creían en el lado místico de la navegación, espíritus guiando barcos, ancestros murmurando entre las olas. Otros piensan que era simplemente una forma astuta de despistar a los colonizadores. Sea cual fuere la verdad, el resultado fue el mismo. Los mapas españoles se volvieron un caos. Las rutas cambiaban, los nombres se difuminaban. Incluso hoy, si superpones mapas españoles del siglo XVI sobre imágenes satelitales, algunas islas están rotadas en la dirección equivocada, otras faltan, algunas están duplicadas. Hablemos de un dato curioso. A principios del siglo XVII, un misionero español juró haber descubierto una isla invisible frente a Mindoro. Afirmaba que solo aparecía al amanecer y desaparecía al anochecer. Resultó ser una plataforma de pesca flotante hecha de bambú, atada a unos manglares, pero los lugareños lo dejaron escribir su historia de isla fantasma de todos modos. ¿Para qué arruinar la diversión? Mientras tanto, los navegantes filipinos transmitían su conocimiento de forma oral o a través de tablillas talladas, no solo de bambú, sino también de banato, una madera blanda y fácil de grabar. Estas no se compartían abiertamente. Eran reliquias familiares, a menudo enterradas con el navegante o quemadas cuando ya no se necesitaban. Puede que te parezca extraño, pero piénsalo así.
Sus mapas nunca estuvieron destinados a forasteros. No eran souvenirs, eran canciones, promesas, memorias envueltas en grano y ranura. Una vez que el guardián desaparecía, el conocimiento se iba con él, de vuelta al mar. A bordo de tu pequeño bote, pasas cerca de lo que parece una simple ola. Pero tu timonel maniobra con cuidado. Más tarde te dice que bajo esa onda hay un grupo de corales afilados como cuchillas, llamado Ngipi Nang Diwata, los dientes de la hada. Ese nombre no aparece en ningún mapa colonial, pero cada niño de esta costa lo conoce. A veces el engaño era poético. En una parte del norte de Luzón, los ancianos decían a los jóvenes marineros: persigan al sol hasta que se hunda en las rocas. Lo que querían decir: sigue la corriente hacia el oeste hasta que encuentres un banco rocoso sumergido donde los peces se reúnen. Pero cuando un comerciante español escuchó esa frase, escribió en su diario: aquí persiguen mitos, son soñadores, no marinos. Ahora sonríes al recordarlo. ¿Soñadores? Tal vez, pero soñadores con mejor rumbo que cualquier brújula de bronce. Los españoles, cada vez más frustrados, comenzaron a forzar conversiones, no solo religiosas, sino cartográficas. Renombraron islas con nombres de santos, recristianizaron ríos, dibujaron cuadrículas sobre aguas que nunca habían fluido en línea recta. Pero la tierra se negó a obedecer. Un tramo de mar que alguna vez se llamó Luntian, verde, en un mapa de bambú, se convirtió en Bahía de Todos los Santos. En papel. Pero los marineros seguían susurrando Luntian al pasar, confiando más en sus ancestros que en sus amos. Hay algo profundamente reconfortante en esa terquedad. Una negativa a permitir que la tinta borre la memoria. Una resistencia suave disfrazada de reverencia por el mar. Y quizás por eso el dominio español sobre el archipiélago filipino fue siempre incómodo. Gobernaban en tierra, sí, pero en el mar seguían. Mientras tu bote desacelera otra vez, cerca de una curva de isla con forma de gato dormido, tu timonel tararea una melodía en voz baja. Reconoces el ritmo de antes, el mapa canción que se canta a los bebés. Las notas guían a los remeros, como estrellas que devuelven el canto. No necesitas preguntar dónde estás. Las estrellas se desplazan sobre ti ahora, deslizándose hacia el oeste como linternas perezosas en el cielo nocturno. La brisa se ha vuelto más fresca y el suave chapoteo de tu bote sobre el agua es el único sonido. Te recuestas por un momento, con la cabeza apoyada en una estera tejida, y piensas: tal vez realmente podrías dormirte así. Pero aún no. El hombre que dirige el bote se vuelve hacia ti sonriendo mientras golpea con los dedos el hueco del poste de bambú junto a él. ¿Conoces este lugar?, te pregunta. Por supuesto que no, pero asientes de todos modos. Él te cuenta una historia, no sobre una batalla ni sobre un rey o un santo, sino sobre una marea, una sola marea que lo cambió todo. Los historiadores suelen decir que la conquista española de Filipinas fue relativamente pacífica en comparación con otras partes del mundo. Pero pacífica no es lo mismo que completa, y si miras de cerca, muy de cerca, encontrarás un hilo de resistencia que corría bajo el agua, como una corriente bajo la marea del imperio. No era ruidosa, no era sangrienta, pero era astuta. Y fluía a través del bambú. Esta noche estamos flotando hacia el corazón de eso, lo que los estudiosos ahora llaman la cortina de humo cartográfica. Y créeme, esta parte tiene un poco de picante, pero no tanto como para que no puedas dormir. Comencemos con un hecho reconocido que casi siempre se omite en los libros de texto. Las autoridades coloniales españolas dependían casi por completo de guías piloto filipinos para mapear nuevos territorios durante los siglos XVI y XVII. Estos timoneles no eran solo marineros, eran sistemas GPS andantes. Excepto que, a diferencia de tu teléfono, tenían opiniones y sentido del humor. Un caso notable. En 1583, los registros españoles mencionan que cierto don Martín de Goiti se quejaba de que 3 guías filipinos diferentes
Le dieron 3 nombres completamente distintos para la misma bahía. Uno dijo que era Gatbangwa, otro la llamó Tuloangin, y el último simplemente sonrió y dijo, «La llamamos como quiere ser llamada». Los académicos todavía debaten si fue un caso de mala comunicación o de desvío deliberado. Era la bahía tan sagrada que no querían que los forasteros la encontraran, o simplemente estaban divirtiéndose un poco. Ahora empiezas a entender algo importante. Los mapas, en este mundo, no eran solo herramientas, eran hechizos. Y entregar tu mapa era como entregar tu alma. Por eso, cuando los españoles exigieron a los cartógrafos filipinos que dibujaran su tierra natal en pergamino, muchos se negaron, o peor aún, accedieron, pero dibujaron creativamente. Tomemos el legendario mapa de las 900 conchas. ¿Nunca lo habías escuchado? La mayoría no. Era un diagrama elaborado hecho completamente con conchas dispuestas en patrones que representaban arrecifes, vientos y la hora del día. Cuando los agrimensores españoles intentaron copiarlo en papel, fracasaron estrepitosamente. No se dieron cuenta de que la misma concha significaba algo diferente según qué concha venía antes. Un historiador lo llamó el código Morse de la resistencia marítima. Otro aseguró que el mapa era un mito, pero los lugareños de la Tishin, costa de Zulu, todavía susurran sobre él, especialmente cuando quieren confundir a un forastero. Ahora, un dato curioso. Un cierto fraile en las Bisayas una vez se jactó de haber mapeado por fin los estrechos secretos de los isleños. Ese mapa fue revisado luego por un marinero de Zamboanga, quien estalló en carcajadas. ¿Por qué? Porque cada isla estaba rotada 90 grados. El fraile había copiado la orientación desde un tubo de bambú que había sido tallado en vertical, no en horizontal. Contienes una risa. Error de principiante. Pero hay un mensaje más profundo aquí. Los mapas de bambú, los auténticos, no estaban hechos para ser descifrados por ojos extranjeros. Sus leyendas no estaban en latín. Su escala no era estándar. Algunos estaban grabados en círculos concéntricos como ondas. Otros seguían las rutas de vuelo de los pájaros. Uno incluso tenía marcas que solo aparecían cuando el bambú se sostenía sobre fuego. Empiezas a ver la genialidad en esto. Para un forastero era un galimatías. Para los que sabían, era un GPS con alma. Aún así, la presión colonial crecía. Para el siglo XVIII, los españoles estaban más decididos que nunca a imponer un sistema de mapas unificado, nombres estandarizados, líneas de cuadrícula, puntos cardinales. Incluso las iglesias se construían orientadas en ciertas direcciones para alinear los pueblos al imperio. Pero esto es algo que quizá no sabías. No funcionó del todo. Un estudio del siglo XX comparó rutas de navegación oral transmitidas por comunidades costeras visayanas con mapas náuticos tempranos de los españoles, y las versiones orales eran más precisas. ¿Por qué? Porque el papel se moja, pero el bambú canta. Hablemos ahora de una figura legendaria rara vez mencionada en clases de historia. Apong Bayani era un constructor de barcos de Panay, conocido por tallar mapas directamente en los cascos de sus balangay. Solo el interior del barco contenía el patrón, donde ningún forastero podía verlo. Entrenó a sus hijos no para memorizar las rutas, sino para sentirlas. Decía, si tus dedos siguen las ranuras y tu corazón permanece en silencio, el barco te llevará a casa. Y lo hacía. El nieto de Apong Bayani dijo más tarde que un funcionario español intentó confiscar uno de sus barcos, pero éste encallaba constantemente. «No le gustas», dijo simplemente Bayani, y el funcionario desconcertado se lo devolvió. Hay algo hermoso en eso. La idea de que un mapa podía estar vivo, que podía elegir quién lo comprendía, que la tierra y el mar todavía pertenecían a quienes los amaban lo suficiente como para no explicarlos del todo. Entonces, ¿dónde estás ahora? Todavía en el bote. La brisa es constante. Las estrellas arriba están girando hacia el este, y la noche se ha oscurecido hasta volverse terciopelo. Pero tu guía aún está despierto. Aún navega por la memoria.
Aún guarda los secretos transmitidos como canciones de cuna. Hay consuelo en eso. Estás en buenas manos. Y comienzas a entender algo que los españoles jamás comprendieron. No todo. Está destinado a ser poseído. Ahora estás a la deriva, físicamente, mentalmente, tal vez incluso emocionalmente. El agua golpea suavemente contra el casco, y el aire salado tiene ese borde fresco, ligeramente metálico, que anuncia que el amanecer aún está a unas horas. Tus ojos parpadean, pero sigues con nosotros, porque la historia se está poniendo jugosa. Volvamos a donde lo dejamos, con mapas que no eran realmente mapas, y con un imperio español que nunca terminó de entender dónde estaba. Verás, la genialidad de la resistencia filipina en los siglos XVI al XVIII no fue ruidosa, ni siempre evidente. No hubo declaraciones encendidas, ni espadas que chocaran. Solo desvíos silenciosos, desvíos suaves. Una sonrisa que decía, «Claro que sí, te mostraré el camino», seguida de un rodeo de 3 horas por tierra de mosquitos. Es lo que un historiador moderno llamó gaslighting geográfico. No, era una simple travesura aleatoria. Era sistémico. Los marineros filipinos habían descubierto un secreto. Si el colonizador no sabe dónde está, no puede controlar a dónde vas tú. Aquí tienes tu dato histórico general para esta parte del viaje. En 1603, el gobernador general, Pedro Bravo de Acuña, ordenó la construcción de una base naval permanente en Mindoro, destinada a servir como un puesto clave para el control español entre Manila y las Bisayas. Con mapas, planes y varias expediciones, se suponía que sería una ruta segura. ¿Y qué pasó? Que todos los marineros locales contratados para guiar el trayecto olvidaron misteriosamente cuál caleta era lo suficientemente profunda. Llevaban a los españoles hasta allí, esperaban a que el barco encallara y luego pasaban los siguientes 3 días desenterrándolo mientras murmuraban, «Ah, tal vez era la siguiente entrada». Cuando los ingenieros españoles trajeron a Vintos sus propios navegantes, ya había empezado la temporada de lluvias. Inundaciones arrasaron con el sitio. Los historiadores aún discuten si eso fue sabotaje estratégico o simples errores honestos. Pero si preguntas hoy a los pescadores del norte, de Mindoro, te dirán que sus abuelos sabían perfectamente cuál caleta era la correcta, y no era la que eligieron los españoles. Pasemos ahora a tu dato curioso. En ciertas partes del archipiélago, era común dar a los accidentes geográficos nombres graciosos o inquietantes para disuadir a los forasteros. Toma por ejemplo el Puk Nung Bangungot, que significa lugar, de pesadillas. Los registros españoles lo describen como un bosque maldito e inculto, pero los lugareños actuales dicen que en realidad era un jardín de hierbas bien cuidado, atendido por curanderas que simplemente no querían frailes husmeando. Otro ejemplo, un estrecho llamado Da Nang Mangatianak, camino de los bebés demonio. Ninguna patrulla colonial se atrevía a entrar. Luego se supo que era un atajo directo y altamente eficiente, usado exclusivamente por comerciantes locales. ¿El poder de un buen apodo espeluznante? Puedes apostarlo. Y aquí llegamos al corazón del asunto, el lenguaje. Ya habrás notado que las palabras también eran parte de la resistencia. Podías cambiar un mapa simplemente cambiando el nombre de un lugar. Los cartógrafos coloniales se quejaban constantemente de que los filipinos usaban múltiples nombres para los mismos lugares. Un día se llamaba Tulay Naitim, Puente Negro, y al siguiente Duyan Nang Arau, la Cuna del Sol. Mismo sitio, vibras completamente distintas. No era un accidente, era una memoria cultural ejercitada. En las tradiciones orales, los nombres eran fluidos, poéticos y situacionales. Un lugar podía tener un nombre en la niebla de la mañana y otro al atardecer. Intenta explicarle eso a un oficial español que necesita escribirlo 3 veces en su informe. Los españoles intentaron imponer nombres oficiales, normalmente de 1900 santos o gobernadores, pero esos no siempre pegaban. Los lugareños asentían educadamente y luego seguían llamando al río Ilok Nangpaliligo Sa Arau, el río donde uno se baña con el sol.
Difícil reprimir la poesía. Volvamos a los mapas. Uno de los detalles más desconcertantes para los geógrafos coloniales era cómo los marineros filipinos incorporaban el tiempo en su comprensión del espacio. Sus mapas de bambú no solo mostraban destinos, mostraban duraciones. No preguntabas ¿dónde estás?, sino ¿cuánto se tarda en llegar si el viento está de mal humor? Algunos mapas incluso tenían piezas deslizantes, cuentas talladas o fragmentos de coral que se movían según el ciclo lunar o el patrón del monzón. No eran rutas fijas, eran sistemas vivos que respiraban. Un fraile español, supuestamente, perdió la razón intentando registrar el método de navegación de un piloto bajau de Tawi-Tawi. Cada vez que creía haber descifrado el código, el piloto añadía una nueva capa. Ah, sí, pero solo si el tercer cangrejo en la orilla camina hacia la izquierda. El fraile terminó declarando que el sistema era imposible de sistematizar. El bajau, al parecer, solo se rió y dijo, «Ese es el punto. Miras ahora tus manos imaginándolas moviéndose sobre bambú grabado, las yemas rozando conocimientos transmitidos de marea en marea. Hay algo reconfortante en la idea de un saber que no cabe en hojas de cálculo. Y aquí tienes tu frase de debate académico. Los historiadores aún discuten si estas desorientaciones y enredos de nombres fueron actos coordinados de resistencia o simplemente el resultado de una cultura oral no lineal. Pero el resultado fue el mismo. Mapas que no mapeaban, expediciones coloniales que nunca llegaban del todo, y comunidades que mantenían sus corazones y sus puertos ocultos. Mientras te adentras un poco más en la relajación, notas algo. El bote no se ha detenido, pero tampoco ha llegado a ningún sitio. Has estado en movimiento todo el tiempo, pero el lugar no parece importar. Esa es la magia de estas viejas rutas marinas. Nunca se trataban de llegar. Se trataban de saber cuándo partir, en quién confiar y qué no revelar. Dejas que ese pensamiento te inunde mientras las olas te llevan adelante, lento y seguro hacia la siguiente parte de la historia. El cielo ya está más claro, apenas un susurro de azul tirando suavemente de las esquinas de la noche. Tu respiración se ha calmado, tus miembros se han ablandado, pero tu mente, todavía curiosa, todavía errante, sigue la historia, porque el agua no se ha aquietado, y los secretos tampoco. Estás sentado al borde de un muelle improvisado, en algún lugar del centro de las Bisayas. Es el siglo XVII. Un galeón español acaba de atracar gimiendo bajo el peso de mercancías, órdenes y arrogancia. El capitán ladra instrucciones. Los frailes ya se están abanicando. Y tú eres solo otro marinero local, descalzo, medio escuchando, con los dedos trazando espirales invisibles sobre la madera. Quieren que los guíes otra vez. Siempre lo hacen. No porque confíen en ti, sino porque no tienen la menor idea de cómo navegar estas aguas. ¿Y tú? Tú sonríes, porque tú sí sabes. Aquí tienes tu dato histórico confirmado. En 1642, los registros muestran que las flotas españolas que intentaban trazar rutas fiables entre Panay y Leyte reportaron repetidamente inconsistencias en la profundidad y los contornos de la costa. Los barcos encallaban en zonas que supuestamente ya estaban mapeadas. Islotes que estaban claramente documentados según los estándares europeos simplemente desaparecían al año siguiente. Pero las mareas no mienten. La gente sí. Lo fascinante y curiosamente reconfortante es cómo los marineros filipinos usaban la inconsistencia de la naturaleza como una ventaja. ¿Recuerdas esos mapas de bambú sensibles a las mareas? No se actualizaban una vez al año, ni siquiera una vez por estación. A veces se modificaban a diario, según las fases lunares, la lluvia o cuántas medusas habían aparecido esa mañana. No era superstición, era ciencia observacional disfrazada de sabiduría popular. Ahora, tu detalle curioso de la noche. Algunos barqueros, especialmente los de Bicol y Samar, usaban gongs para navegar. Sí, en serio, golpeaban los discos de bronce a intervalos definidos durante la niebla densa. El eco rebotaba en acantilados, islas o manglares,
dándoles una idea de la proximidad y la forma del entorno. Piensa en sonar medieval, pero con mejor acústica. Los observadores españoles pensaban que era ceremonial. Dejaron escritos confundidos sobre adoraciones al mar mediante percusión metálica. Bonita teoría. Menos bonito cuando te das cuenta de que eso ayudaba a los locales a evitar los arrecifes en los que los españoles encallaron 2 veces. Y hablando de malos entendidos culturales, hablemos de cómo reaccionaban realmente los oficiales españoles cuando sus mapas eran refutados. Algunos acusaban a los lugareños de mover los accidentes geográficos. Sí, lo leíste bien. En un despacho furioso de 1651, un oficial colonial escribió: «Es como si las montañas mismas se hubieran desplazado durante nuestra ausencia, pues no coinciden con los bocetos dados por nuestros guías». Los historiadores aún debaten si eso fue una metáfora o una acusación genuina, pero de cualquier modo, vaya demostración de astucia. Imagínate ser tan bueno en desinformar que te acusan de mover montañas. Volvamos a tu engaño silencioso. En muchas aldeas costeras era común dibujar mapas sobre la arena cuando un visitante colonial pedía direcciones. Un fraile o soldado curioso preguntaba, y alguien, usualmente un anciano del pueblo o un barquero, se arrodillaba y dibujaba líneas en la tierra. Asentían con seriedad, respondían con cortesía, y luego borraban todo con la palma de la mano. «Las mareas cambian», decían. «Esto solo es cierto hoy». Para los españoles eso era encantador, casi poético. Pero también hacía imposible verificar o registrar nada. Sin líneas permanentes, sin copias, sin evidencia. ¿Y si ese fraile regresaba la semana siguiente? El río ya sería completamente distinto. Solo pregúntale a los cangrejos, te remueves en tu asiento. En algún lugar detrás de ti un loro grazna, o tal vez sea un murciélago, o tal vez solo tu imaginación. De cualquier forma estás flotando, mental, emocionalmente, por un mundo donde la tierra se niega a ser conocida. Así es como resistió el archipiélago. No con cuernos de guerra ni fuego de cañón, sino con desvíos de marea, con sonrisas que decían, te estoy mintiendo, pero con cariño. ¿Y sabes qué? A veces, la forma más poderosa de resistencia es simplemente negarse a ser entendido bajo los términos de otro. Cerremos esta sección con una última imagen. Tú, marinero, de pie en la proa de una pequeña canoa banca al anochecer. Los españoles, detrás de ti hojean sus notas, entrecierran los ojos ante sus bocetos, murmurando sobre orientación. Tú no tienes brújula, tienes la forma de las nubes, la mordida del viento, el sabor de la sal en el aire, y eso es todo lo que necesitas. Ahora, ¿estás remando antes del amanecer? El océano como un cristal oscuro, tus manos cálidas por el roce con la madera, tus hombros acompasados al ritmo de las olas. El cielo aún no despierta del todo, y tú tampoco, no completamente. Pero tu mente sigue a la deriva, arrullada por la extraña elegancia del engaño, la maestría silenciosa de un pueblo que nunca decía no, solo quizás por allí. Vamos a deslizarnos hacia un puerto más tranquilo, específicamente hacia el reino callado del secreto entre generaciones. Porque aquí viene el giro. Los mapas de bambú y los dibujos en la arena no eran solo herramientas, eran reliquias. Se transmitían como nanas, bordados en cuentos, grabados en la memoria mucho más fielmente que en tinta sobre pergamino. La mayoría de las veces, ni siquiera veías el mapa completo a menos que te lo hubieras ganado. Aquí tienes tu dato histórico. He confirmado. En regiones costeras como Palawan, Zambales y las Bisayas orientales, las tradiciones cartográficas orales perduraron durante siglos. Los cronistas españoles a menudo notaban cómo los guías locales rehusaban duplicar rutas para diferentes patrones, ofreciendo nuevos caminos según quién preguntara y cuándo. Algunos pensaban que era desdén. No lo era, era protocolo. No, compartías las rutas de tu familia a menos que confiaras a alguien tu supervivencia. Porque el océano no era solo un camino, era una prueba.
Conocer un trayecto no era tan importante como saber cuándo ese trayecto era posible. Las mareas mentían. Los ríos cambiaban. El viento se burlaba de los mapas rígidos. Así que tu abuelo te enseñaba cuándo las raíces del mangle decían la verdad, cuándo los peces saltaban de cierta forma, cuando las nubes se movían como platos apilados. Era hora de ir tierra adentro. Aquí tienes tu dato curioso. En algunas zonas era común asignar personalidades humanas a ciertos canales de agua. Un canal podía llamarse la tía riente, por la forma en que las olas golpeaban las paredes rocosas durante ciertas fases lunares. Otro era el tío viejo que suspira, una corriente conocida por su viento largo y susurrante. No eran meras florituras poéticas, eran dispositivos mnemotécnicos. Si la tía riente estaba demasiado callada, no navegabas. Si el tío viejo siseaba en lugar de suspirar, te preparabas para tormentas. Pero aquí viene lo que te hace detenerte. Ni siquiera se te permitía preguntar sobre estas cosas hasta que fueras lo bastante mayor para demostrar que sabías. Escuchar sin hablar. ¿Recuerdas el día que tu tío finalmente te permitió sostener la vara de bambú? La que tenía pequeños nudos atados a lo largo, cada uno indicando un banco de arena o una corriente. «¿Este?», dijo, golpeando cerca del centro. «No lo cruces con viento del noreste, a menos que quieras besar una serpiente marina». Los historiadores todavía debaten si estas varas de memoria eran mapas literales o herramientas de entrenamiento. ¿Estaban hechas para guiar en tiempo real o simplemente para conservar el conocimiento junto con la instrucción oral? De cualquier forma aprendías no leyendo, sino sintiendo. Los españoles, por supuesto, nunca lo entendieron. Les entregabas una vara de bambú sin nudos y la anotaban como bastón ceremonial de propósito incierto. Pobres, pero no te burlabas de ellos, no abiertamente. Ese no era el estilo. El poder venía de dejarles pensar que habían comprendido. Un fraile incluso escribió en su diario de 1678, «Los locales pueden parecer poco inteligentes o desinteresados al ser preguntados sobre navegación, pero sospecho que prefieren confundirnos, deliberadamente. Oh, señor, no tiene ni idea». Y aquí otro detalle que quizá te haga sonreír. Los niños a menudo eran mejores decodificando los ritmos de estos mapas de bambú que los adultos. ¿Por qué? Porque aún no se les había enseñado que un mapa tenía que parecerse a un mapa, sin líneas, sin norte. Solo una historia. Así que imagínate ahora, acurrucado en una estera dentro de la nipa hut de tu familia, una llovizna suave cayendo sobre el techo de palma. Tu primo mayor tararea suavemente mientras ata pequeñas conchas en un hilo, delgado marcando un trayecto a lo largo de tu costa. El ritmo es casi hipnótico. 2 conchas juntas significan corriente rápida. 3 separadas, calma. Una concha roja, peligro. Lo memorizas sin darte cuenta. Y en unos meses, cuando tu padre te deje unirte a la pesca al amanecer, te lo susurras a ti mismo mientras sostienes el hilo en el bolsillo. No lo piensas como un mapa. Lo piensas como una nana que te dice por dónde no ahogarte. Queda un último detalle que puede hacerte sonreír. En algunas partes de Mindanao, el conocimiento de las rutas estaba oculto dentro de canciones y solo se podía cantar la versión completa en el mar. En tierra, se omitían versos, se cantaban al revés o se reemplazaban por chistes sobre pepinos de mar. Solo cuando el remo tocaba el agua, emergía la melodía verdadera. Porque nunca le das todo a los españoles, ni siquiera la letra. ¿Y no es esa la metáfora perfecta? Una melodía que solo revela su verdad cuando se canta en aire salado. Te acomodas. Ahora un poco en tu manta. El sonido de olas imaginarias rozando el borde de tus pensamientos. Te preguntas si recordarías esas canciones, si te las hubieran enseñado. O quizá ya las sabes, enterradas en algún lugar entre tu clavícula y tus costillas, te das cuenta. Esto nunca fue solo sobre mapas. Se trataba de permiso. Y a los españoles nunca se les concedió. Ahora estás caminando, no por un sendero, ni siquiera por arena, sino sobre la espina irregular de un arrecife expuesto por la marea. Se extiende hacia la mañana como la columna,
vertebral de algo antiguo. Tus pies están lo suficientemente curtidos como para no preocuparse por los percebes, y mientras entornas los ojos hacia el horizonte, te das cuenta de algo. La tierra no siempre tiene que ser sólida. A veces solo necesita estar allí el tiempo suficiente, como un mito o una mentira que dice la verdad. Esta noche estás a punto de derivar hacia un puerto aún más extraño. Los españoles intentaron descifrar los mapas de bambú y digamos que no salió como esperaban. Aquí tienes tu dato histórico central. A fines del siglo XVI, los oficiales navales españoles comenzaron a solicitar a los pilotos nativos que crearan mapas usando métodos adecuados. Eso significaba dibujar sobre pergamino, usando rumbos de brújula e incluyendo escalas. ¿El problema? Los locales podían hacerlo, pero no querían. Y cuando lo hacían, las cosas se ponían raras. En lugar de líneas y direcciones cardinales, los dibujos eran a menudo circulares. Colocaban las islas según su cercanía emocional y no geográfica. Esta está cerca porque era la isla favorita de mi abuela. O, ese arrecife está lejos porque me ahogué allí en un sueño. Los españoles estaban desconcertados y furiosos, así que contrataron a sus propios cartógrafos. Intentaron trazar las costas por sí mismos, pero de alguna forma seguían equivocándose. Islas que deberían estar allí no aparecían. Las mareas borraban nuevos asentamientos. Los puertos cambiaban de forma, y cada vez que regresaban a pedir ayuda a un piloto local, recibían otra vara de bambú. O peor aún, les decían, el mar olvidó hoy, pregunta mañana. Eso llevó a algunos al borde de la desesperación. Una entrada de 1611 en el diario de un hermano jesuita dice: «Creo que el mismo mar conspira con los indios, pues las olas se burlan de nuestra brújula». Ahora viene tu dato marginal. Algunos misioneros españoles comenzaron a teorizar que los pilotos filipinos eran brujos, usaban magia para desorientar a los barcos coloniales. Describían historias de mapas de bambú que cambiaban de forma durante la noche, o de guías que susurraban al viento y luego desaparecían sin dejar rastro. ¿Fueron solo frustraciones transformadas en cuentos populares? O tal vez, en el fondo, intuían la verdad, que los mapas no eran objetos sino experiencias, había que vivirlos. No podías simplemente robarlos y entenderlos. Los historiadores aún debaten si la negativa indígena a dibujar mapas tradicionales fue resistencia, pasiva o simple pragmatismo. Algunos dicen que fue una forma sutil de retrasar la conquista sin rebelión abierta. Otros creen que fue simplemente una diferencia de cosmovisión. ¿Para qué fijar el mundo en líneas si el mundo se mueve? Pero aquí viene la guinda irónica. Existe al menos un caso documentado en el que los guías locales, ya hartos, entregaron a los españoles un mapa dibujado al revés. Sí, lo oíste bien. Dibujaron la costa invertida. El norte era sur, el este era oeste, y los puertos estaban todos reflejados, y los españoles lo siguieron durante días antes de darse cuenta de que habían regresado 2 veces al mismo pueblo. Una broma costera de primer nivel. Ahora te ríes, ¿verdad? Porque esa es precisamente la clase de energía con la que nos gusta. Quedarnos dormidos, resistencia astuta disfrazada de desvío, como entregar un rompecabezas sin bordes y ver cómo culpan al cielo. Y lo mejor, no hubo castigo, al menos oficialmente. Porque ¿cómo castigas a alguien por dibujar mal un mapa, si tú ni siquiera sabes cómo debe verse uno correcto? Así que los españoles dejaron de pedir ayuda en algunas zonas. Redoblaron esfuerzos en Minumusiens, construir fuertes de piedra y grandes navíos, esperando que la presencia bruta lograra lo que los mapas no podían. Pero nunca funcionó del todo, porque nunca aprendieron a leer las líneas verdaderas, las que están entre mareas, entre conchas, entre historias. Esas no se miden con una brújula, esas no se colonizan con una pluma. Y quizá por eso ahora te sientes tan en paz, incluso mientras tus dedos cuelgan al borde del arrecife,
con el agua girando alrededor como susurros de secretos. Porque estás empezando a entender el verdadero truco. El mapa no estaba hecho de bambú. Estaba hecho de memoria, pasado de boca en boca, de ritmo en ritmo, de mar a alma, y hasta el día de hoy, si caminas durante la marea baja en el pueblo adecuado, quizá aún veas a un anciano arrastrando un palo por la arena húmeda, tarareando, en voz baja, enseñándole a nadie en particular, o quizá, solo quizá, esté dibujando un mapa para ti. Nunca lo sabrás. Y así debe ser. A estas alturas ya has dejado atrás el arrecife. Estás a la deriva, ni nadando ni navegando, simplemente flotando entre corrientes que saben más que cualquier mapa. Tus oídos se llenan del vaivén constante del agua, como una canción de cuna susurrada por el propio océano. Y justo delante, la costa vuelve a asomarse, no con fuertes o puertos, sino con rumores. Porque los españoles no solo fueron engañados por varas de bambú y mapas invertidos. Oh no, también fueron engañados por los nombres. Esta noche vas a aprender cómo los navegantes filipinos usaban los nombres de lugares como señales de humo, difusos, prestados, distorsionados, para mantener a los colonizadores siempre un poco perdidos. Aquí tienes tu dato histórico oficial. Durante las primeras fases de la colonización española, tanto misioneros como soldados luchaban por mantener registros coherentes de islas, ríos y pueblos. ¿Por qué? Porque los nombres cambiaban constantemente. La misma isla podía tener 3 nombres diferentes según la comunidad. Un mes, una laguna era llamada Maynila, al siguiente, Nilad, más tarde simplemente ese lugar con las anguilas venenosas. No era un simple error de oficina. Era un sistema. Verás, en muchas culturas austronesias, incluyendo las precoloniales de Filipinas, los nombres no eran permanentes. Cambiaban según quién hablaba, cuándo y por qué. Un lugar podía recibir su nombre por la fruta de temporada, la emoción que sentía un viajero al llegar, o la última gran tormenta que había pasado por allí. Así que cuando los españoles preguntaban, ¿cómo se llama esta isla?, no siempre recibían el nombre. Recibían un nombre. Y lo anotaban en sus libros como si fuera palabra sagrada. Solo para descubrir después que sus preciados mapas estaban llenos de fantasmas. Peor aún, algunos nombres eran señuelos. Cuando los exploradores españoles preguntaron por el nombre de una colina distante que se creía contenía depósitos de oro, les respondieron: «Ah, ese es el Bundok Ngwalancuenta». Traducción: la montaña inútil. Naturalmente, los colonizadores la evitaron. Años más tarde se reveló que la montaña había sido un importante sitio de comercio sagrado y ritual. Y aquí tienes tu dato marginal. En algunos casos, los marineros susurraban historias de origen completamente falsas sobre ciertas islas. Afirmaban, por ejemplo, que una formación rocosa estaba maldita, o que una bahía se tragaba barcos en luna llena. Estos cuentos, aunque surrealistas, se convirtieron en hechos en los registros coloniales y mantenían a salvo lugares sagrados o estratégicos. Era narración como forma de camuflaje. Una de las trampas lingüísticas más brillantes surgió del uso de la polisemia, es decir, cuando una palabra tiene varios significados. Una aldea podía llamarse Pulo, que podía significar isla o racimo. Cuando los españoles lo anotaban, asumían que se refería a geografía, cuando en realidad podía ser una abreviatura de el racimo de ancianos que vive junto al manglar. Así que cuando volvían buscando una isla, no encontraban nada. Los historiadores aún debaten si estos nombres cambiantes fueron una estrategia anticolonial deliberada o simplemente parte del tejido oral tradicional. Pero el efecto fue el mismo: desvío, confusión y una niebla eterna sobre los primeros intentos españoles de tener el control total. Ahora, acércate, porque aquí viene una historia que todavía hace reír a los locales. En la isla de Masbate había una pequeña ensenada sin nombre fijo. Un escribano español, intentando registrar todo lo que veía, le preguntó a un pescador por el nombre de la bahía.
El hombre, lanzando su red, se encogió de hombros y dijo, «Ah, Hualapapong Pangalan», que significa «todavía no tiene nombre». El escribano lo anotó con toda seriedad, Bahía Hualapapong Pangalan. Y durante décadas, así apareció en los mapas españoles, como si ese fuera su verdadero nombre. No puedes inventarte estas cosas, bueno, de hecho, sí puedes. Ese era precisamente el punto. Porque ya lo entiendes, ¿verdad? Esto no era solo para confundir al enemigo. Era para proteger la historia de la tierra misma. Un nombre fijo, eso sería como encerrar el mar en un frasco. ¿Quién haría algo así? Sientes que asientes mientras ahora pasas a la deriva junto a un manglar, cuyas raíces se retuercen como letras en cursiva. Cada rama escribe algo antiguo, ilegible y tierno. Puede que no sepas cómo se llama este lugar, pero sabes cómo se siente, y quizás eso sea suficiente. La canoa se mece suavemente bajo ti, acunada por aguas que parecen murmurar secretos. Las estrellas arriba están esparcidas por el cielo como polvo de tiza, y en la tenue luz, el mapa de bambú ya no parece una herramienta, sino un recuerdo, o un hechizo. Esta noche seguirás un último tipo de mapa, el que está grabado en las personas, no en el bambú. Porque mientras los españoles creían que buscaban oro, especias o almas, lo que no sabían era que las rutas más importantes no estaban dibujadas en ningún pergamino. Se caminaban, se cargaban, se vivían. Aquí tienes tu dato histórico oficial. Los navegantes filipinos precoloniales no solo eran expertos del mar, también dominaban el arte de orientarse por tierra. Entre deltas de ríos, crestas y claros en la selva, establecieron densas redes de senderos, rutas de comercio y cruces ocultos, ninguno de los cuales era visible para los colonizadores. Estos caminos terrestres estaban mapeados en la mente. Un árbol torcido significaba gira al este, un cierto canto de ave significaba estás cerca del agua. Una muesca en una rama podía decir hay refugio adelante, o si estaba al revés, no confíes en el próximo pueblo. Estas rutas no solo conectaban islas, conectaban personas, y eso nos lleva a tu dato marginal. Algunos de los mapas, vivientes más confiables eran mujeres. Sí, lo escuchaste bien. En muchas comunidades, las mujeres mayores, frecuentemente curanderas o comerciantes, eran quienes conservaban las rutas de la memoria en su mente. No las escribían, las cantaban, como nanas, transmitidas de abuela a nieta. Los versos decían algo así: pasa la loma, que ríe con lluvia, sigue raíces donde hay dos unidas, si el mango se inclina, sigue al este. Si no, el bosque te dará la espalda. Suena como poesía, pero también es GPS. Y cuando los españoles pedían direcciones, estas mujeres sonreían, suavemente y fingían olvidar. Porque aquí está la clave. Los españoles rara vez sospechaban que las mujeres poseyeran conocimientos estratégicos. Sus documentos apenas las mencionan. Pero en realidad, muchas de estas mujeres fueron centrales para resistir la expansión del poder colonial, no con violencia, sino con silencio. Los historiadores aún discuten si estos cantos y rutas fueron una forma de resistencia coordinada o simplemente tradiciones que siempre habían existido. Pero una vez más, el resultado fue el mismo. Los españoles podían conquistar las costas, pero estaban eternamente perdidos en el interior. Ahora vamos a visitar una de esas historias. Es hora de dormir, así que se nos permite un poco de magia. En la provincia que hoy se llama Aurora, entre selvas espesas y acantilados dentados, vivía una curandera llamada Apung Lila. Era conocida no solo por sus pociones y por asistir partos, sino por nunca estar en el mismo lugar dos veces. Los viajeros decían, vive cerca del recodo del río, solo para que les respondieran que ahora moraba junto a las piedras que susurran. Los exploradores españoles intentaron seguirle el rastro, sospechando que albergaba fugitivos o que se negaba a la conversión católica. Pero cada vez que se acercaban, ella se deslizaba entre lo verde como un suspiro que se aguanta demasiado. Y los aldeanos no decían nada. Solo cantaban sus canciones cuando nadie más escuchaba.
Ahora te deslizas por un tramo de selva densa. La luz de la luna no llega aquí, pero de alguna manera el aire se siente seguro, conocido, porque ese es el regalo de un pueblo que ha mapeado su mundo no para conquistarlo, sino para cuidarlo. ¿Recuerdas ahora lo que el mapa de bambú nunca le dijo a los españoles? No apuntaba a tesoros, no mostraba vientos de comercio, era un susurro pasado de mano en mano. Aquí estamos. Y así es como nunca nos encontrarás. Y en ese espacio, entre ser visto y ser comprendido, los filipinos permanecieron libres, si no en cuerpo, entonces en alma. Pasas la mano por el borde de la canoa. Es suave. Pero la madera guarda historias, como la mujer que talló su pena en un costado, como el niño que remó solo, guiado solo por canciones que su madre cantó una vez y nunca más. De alguna forma, lo sientes aquí. Los mapas no siempre parecen mapas. A veces se parecen a personas. A veces son personas. Y a veces eres tú. Te despiertas con el olor a cáscaras de coco ardiendo. Apenas perceptible. Solo lo suficiente como para preguntarte si alguna vez saliste de la canoa, o si todo el viaje ha transcurrido en un sueño envuelto en sal marina y luz de estrellas. Pero no lo has soñado. Estás llegando. Delante, un pequeño pueblo empieza a despertar, acurrucado entre árboles banyan cuyas raíces parecen beber del aire mismo. No hay guardias, no hay banderas, no cuelgan crucifijos en las puertas, solo lámparas tejidas. Movimiento, lento. Personas que se parecen a tu abuela si inclinas la cabeza en cierto ángulo. Esta noche estás desembarcando en una de las últimas comunidades que eludió el dominio español durante décadas, no por medio de la violencia o fortalezas, sino volviéndose invisible. Aquí tienes tu hecho histórico principal. Aunque la mayoría de las regiones costeras de Filipinas cayeron bajo control español en el siglo XVII, varias comunidades en tierras altas y bosques se mantuvieron autónomas hasta bien entrado el siglo XIX. Lo lograron mediante movilidad estratégica, lenguas opacas y un talento para no estar donde uno creía que estarían. Eran los llamados remontados, literalmente, los que se fueron a la montaña. Algunos eran pueblos indígenas que simplemente rechazaron la colonización. Otros, habitantes de tierras bajas que huían del trabajo forzado o de la conversión religiosa, se mezclaban con las tribus del interior y nunca miraban atrás. Y ahora, tu dato curioso. Se dice que algunas comunidades mantenían su secreto mediante rituales de camuflaje. No trajes de hojas, no. Hablamos de formas de vida enteras diseñadas para confundir a los intrusos, casas construidas para parecer rocas vistas desde lejos, senderos barridos cada noche para borrar huellas, niños entrenados para hablar en frases, gemelas, de modo que nadie de fuera pudiera entender completamente lo que decían. Los españoles escribían sobre ello con frustración, pueblos que desaparecían, ríos que no llevaban a ningún sitio, personas que parecían fundirse con la niebla. Los historiadores aún debaten si estas prácticas eran intencionales o si simplemente surgieron de manera orgánica con el tiempo. Pero si le preguntas a los ancianos, te dirán, no es esconderse, es recordar quiénes somos, y en este pueblo lo sientes. La forma en que se apila la leña, la manera en que se cuelgan las hamacas, no al azar, sino alineadas con las estrellas. Hay un código aquí, un mapa que aún no sabes leer. Una mujer te hace señas. Está arrugada de esa manera que sugiere tanto agua salada como picardía. Te entrega un pequeño paquete, envuelto en hoja de plátano, atado con fibra de coco. Dentro, una tira enrollada de bambú. Otro mapa. Este está tallado con menos precisión que los anteriores. Notas las marcas de los dedos donde alguien, tal vez generaciones de alguienes, lo ha sostenido, ha deslizado el pulgar por los mismos símbolos. Los sigues ahora. Una montaña, una ola en espiral, un anzuelo, 3 puntos alineados, una nana, quizás, o una advertencia. Le preguntas en broma, ¿a dónde lleva esto? Ella se encoge de hombros, mastica su nuez de betel y responde,
al lugar donde termina el olvido. Ajá, súper útil, pero lo dice con amabilidad, y se ríe después como alguien que ha visto pasar a muchos marineros perdidos, cada uno convencido de que será quien finalmente mapeará lo que no se puede mapear. Así que te sientas, escuchas, y ella te cuenta una última historia. Hubo un tiempo, dice, en que un sacerdote español vino al pueblo ofreciendo regalos. Trajo espejos, cuentas y un pan seco extraño al que llamó santo. Dijo que venía en paz, que solo quería bendecir al pueblo. Tal vez construir una capilla. Escucharon, sonrieron. Y luego, cuando él despertó a la mañana siguiente, el pueblo había desaparecido. Las hamacas, las chozas, incluso las hogueras, todo había sido desmontado y llevado durante la noche. No robado, solo reubicado. No quedó ningún rastro excepto un anillo de tierra tibia y unas cuantas plumas, al viento. Dicen que el sacerdote vagó durante días, llamando nombres que ya no le pertenecían a nadie. Finalmente, se fue. Pero conservó la pluma. Tal vez como recuerdo, o como advertencia, no se puede colonizar lo que no se queda quieto. Te recuestas sobre los talones, sosteniendo tu pergamino de bambú, y piensas en ese sacerdote, el calor de la tierra, la sensación de perseguir algo que ya no quiere ser encontrado. Esa fue la última lección. Los mapas pueden quemarse, los barcos pueden hundirse, pero las personas, las verdaderas personas, pueden volverse niebla. Y eso, más que cualquier arma, fue como los navegantes filipinos precoloniales vencieron a un imperio, al no permitir nunca que el imperio los viera del todo. Y ahora, tú has visto un poco. No todo, solo lo suficiente. Despiertas antes del amanecer, justo cuando el cielo insinúa algo tímido entre el violeta y el gris. El pueblo está en silencio. La mujer del pergamino de bambú se ha ido. Solo queda en tu mente su sonrisa teñida de Betel. El aire es más fresco ahora, denso con el aroma de hojas machacadas y humo de leña. Oyes cantar a un gallo, pero no es el canto confiado y dominante de siempre. Este suena somnoliento, como si aún no estuviera del todo convencido de que vale la pena despertar al sol. Te levantas, el pergamino de bambú aún metido bajo el brazo, y comienzas el camino de regreso. Estás desandando tus pasos por los senderos densos de la selva, solo que ahora te das cuenta nada parece familiar, todo ha cambiado. Incluso los pájaros parecen trinar en tonos diferentes. Aún así, tus pies se mueven con confianza, como si la propia tierra te estuviera empujando hacia adelante. Ya no necesitas revisar tu orientación. De algún modo, el camino te reconoce. Tú reconoces el camino. Vamos a anclarte un momento con un último hecho histórico principal. Para cuando los mapas coloniales españoles fueron completados en el siglo XVIII, una gran parte de Filipinas ya estaba pacificada, al menos sobre el papel. Pero en el terreno real, muchas comunidades locales seguían moviéndose, comerciando y viviendo en redes que desafiaban la misma idea de frontera. Los mapas podían mostrar dominio, pero la vida a menudo danzaba entre las líneas. Y ahora, último dato curioso. En la región de las Bisayas existía un tipo de embarcación llamada balangay, la misma palabra de la cual proviene el moderno barangay, aldea. Grupos familiares enteros vivían a bordo de estas naves, viajando juntos para comerciar, pescar y escapar. De algún modo, el mapa era el barco. Si sabías navegar, podías redibujar las líneas de tu mundo. Los historiadores aún discuten si las flotas de Balangay eran solo motores económicos o si contenían estructuras sociopolíticas más profundas, actuando como micronaciones flotantes con identidades y rituales fluidos. Algunos incluso sugieren que tenían sus propias leyes rotativas, transmitidas oralmente y revisadas con las mareas. Subes a una loma costera y el mar se abre ante ti, inmenso, azul plateado, salpicado de luz temprana. Y allí, esperándote, está el bote, no el mismo en el que llegaste. Este es más ágil, tiene una única vela tejida con palma.
Está tallado con símbolos que coinciden con los del pergamino bajo tu brazo. Subes a bordo. Las olas te reciben como a una ofrenda de vuelta. Esta vez, nadie te dice a dónde ir, ni los aldeanos, ni voces ocultas en los árboles, solo la brisa, empujándote suavemente hacia adelante, y así navegas. Pasas los dedos rocosos de islas lejanas, pasas racimos de algas que brillan como esmeraldas derramadas, pasas señales que solo tus dedos saben leer, y mientras te deslizas hacia el horizonte, llevas contigo toda la historia, de marineros que convirtieron el océano en una biblioteca, de mapas demasiado astutos para ser robados, de lenguas que cambiaban lo justo para deslizarse entre las redes del imperio, de comunidades enteras que entendieron que sobrevivir no era solo resistir, era reinventarse. Eventualmente las olas se suavizan, el cielo se amorata hacia la mañana, y por primera vez te permites pensar, tal vez el imperio nunca tuvo una oportunidad, porque nunca fue solo una cuestión de conquista, era una cuestión de percepción, y nunca aprendieron a ver. El mar se calla. Ahora las olas se enroscan como gatos perezosos sobre la orilla. Tu bote se mece suavemente, acunado por el ritmo, suave, persistente, como una antigua canción de cuna murmurada apenas. El aire se ha templado. El viento ha callado. El sol asoma lentamente, dorado y lento, pintando luz somnolienta sobre la cubierta desgastada por la sal. Te recuestas contra un fardo de cuerda de palma. Dejas que los hombros caigan, que tu respiración se asiente como sedimento. A lo lejos, las gaviotas gritan en medias frases, de esos amaneceres en los que nadie espera nada de ti, ni una palabra, ni una decisión, ni siquiera un nombre. ¿Y no es esa la forma más profunda de paz? Simplemente existir, ser llevado, no porque estés perdido, sino porque se te permite descansar. A tu alrededor el mundo antiguo permanece, aquel con pergaminos de bambú y secretos de humo de coco, aquel donde los mapas cantan nanas y la marea marca la hora. Los galeones españoles. Ya no están. Los viejos miedos se han perdido más allá del arrecife. Esta noche has vagado por una historia bordada con silencio y astucia. Y ahora, mientras la barca se mece cada vez más despacio, tu cuerpo comienza a rendirse al sueño, sin preguntas, sin fronteras por cruzar, solo el eco de una historia que conservó su forma al negarse a ser enjaulada. Estás a salvo aquí, llevado por la memoria, protegido por el mito. Y si alguna vez las estrellas vuelven a llamar, sabrás exactamente hacia dónde navegar,